En esta oportunidad vamos a desarrollar algunos ejercicios sobre configuración electrónica. Nuestro primer ejercicio nos dice hallar la configuración electrónica del átomo de argón. Como hemos visto en la teoría, la configuración electrónica nos indica la distribución de los electrones en la nube de acuerdo a su energía relativa. Para desarrollar este ejercicio entonces necesitamos como primer paso determinar el número atómico del argón. Si nos vamos a la tabla periódica y ubicamos el elemento argón, que se encuentra en la última columna, acá tenemos el elemento argón, tiene como número atómico 18. Este 18 nos va a ayudar a desarrollar nuestro ejercicio. Entonces decimos lo siguiente: argón, cuyo símbolo es AR, tiene número atómico 18, es decir, el Z del argón es 18. ¿Qué nos indica este 18? Nos indica que el argón en su núcleo tiene 18 protones y alrededor de él tiene girando 18 electrones. Esto debido a que los elementos químicos son neutros, es decir, las cargas positivas, o también llamadas protones, son exactamente iguales a las cargas negativas conocidas como los electrones. Bien, nuestro segundo paso va a ser construir nuestro diagrama de Moller. El diagrama de Moller nos indica la distribución de los electrones por niveles y subniveles de energía, y su construcción se realiza de la siguiente manera. Primero colocamos los niveles de energía en forma vertical. Nosotros sabemos que existen 7 niveles de energía que están representados por los números 1, nivel 2, tenemos el 3, 4, 5, nivel 6 y finalmente el último nivel, que es el nivel 7. Cada uno de estos niveles tiene sus niveles determinados. Por ejemplo, el nivel 1 solamente contiene su nivel S, el nivel 2 sus niveles S y P, el 3 sus niveles S, P y D, el 4 sus niveles S, P, D y F, el quinto nivel tiene sus niveles S, P, D y F al igual que el cuarto, el sexto sus niveles S, P y D, y finalmente el nivel 7 solamente contiene sus niveles S y P. ¿A qué se debe esta estructura tan especial del diagrama de Moller? Se debe a que el nivel 1, por ejemplo, solamente contiene 2 electrones y en el S puede haber hasta 2 electrones, por lo tanto el 1 solamente necesita S. El nivel 2 puede contener hasta 8 electrones, donde entrarían 2 en el S y 6 en el P. En el tercer nivel puede haber hasta 18 electrones, entonces necesitamos S, donde entran 2 electrones, P, donde puede haber hasta 6 electrones y D, donde pueden haber hasta 10 electrones. El cuarto y quinto nivel tienen 32 electrones en su estructura como máximo, por lo tanto necesitan sus niveles S, donde caben 2, P, donde puede haber hasta 6, D, donde puede existir hasta 10 y F, donde como máximo puede haber 14 electrones, igual que el 5. El nivel 6 puede contener hasta 18 electrones. Entran 2 en el S, 6 en el P y 10 en el D, completamos los 18. Y el 7 puede contener hasta 8 electrones, por lo tanto solamente necesita su nivel S, donde entran 2, y P, donde entran 6. Con este diagrama y conociendo el número atómico del elemento, ya podemos proceder a determinar nuestra configuración electrónica. Para ello trazamos líneas diagonales que nos abarquen la mayor cantidad de sus niveles de energía. Entonces comenzamos de la siguiente manera. La primera línea diagonal que podemos trazar sería esta. Por lo tanto, la configuración electrónica comenzará en 1s, donde solamente puede haber hasta 2 electrones. Esos electrones se colocan como exponente del su nivel. Ahí está. Seguimos trazando diagonales. Como no podemos trazar más diagonales porque no hay más subniveles, la segunda diagonal será esta. Por lo tanto, la configuración continuará con 2s2. Ya hemos dicho que 2 porque el S solamente puede contener hasta 2 electrones. Como no hay más subniveles, seguimos con la tercera flecha, que sería esta de acá. Entonces la configuración continúa con 2p6. Sabemos que el P puede contener hasta 6 electrones. Si seguimos la línea podemos ver que tenemos otro subnivel, entonces la siguiente línea nos indica que la configuración seguirá con 3s2. Hasta acá tenemos 2 y 2, 4 y 6, 10, 12 electrones. No nos olvidemos que tenemos que llegar hasta 18. Por lo tanto, continuemos trazando diagonales. Como no hay más hacia abajo, la siguiente diagonal será esta. Entonces, la configuración continuará con 3p6. Si contamos los electrones que tenemos, en este caso tendríamos 2 y 2, 4, 6, 10, 12 y 6, 18, que son los electrones del argón.
Esta sería la configuración electrónica del átomo de argón, su configuración conocida como la configuración larga. Pero también hay una forma corta de representar la configuración electrónica del átomo de argón, que es de la siguiente manera. Se coloca el símbolo del elemento químico, en este caso del argón AR, y esto encerrado en corchetes de esta manera. Eso significa que esto es la configuración electrónica simplificada del átomo de argón. Vayamos a un segundo ejercicio. Ahora vamos a desarrollar la configuración electrónica del átomo de calcio. Para ello ya nos basaremos en el diagrama que hemos confeccionado anteriormente. Y nuestro primer paso va a ser ubicar el elemento calcio en la tabla periódica y determinar su número atómico. Entonces, si vemos la tabla periódica y ubicamos el calcio, el elemento calcio se encuentra en la segunda columna, acá lo tenemos, y su número atómico en este caso será 20. Entonces decimos lo siguiente: el calcio, cuyo símbolo es Ca, tiene número atómico Z igual a 20. Quiere decir que nuestra configuración electrónica ahora la tenemos que desarrollar hasta llegar a 20 electrones. Y seguimos el mismo procedimiento que hicimos en el caso anterior. Tracemos las diagonales comenzando por la primera diagonal. Tendremos entonces 1s2, seguimos con 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, hasta acá si contamos tenemos 2 y 2, 4 y 6, 10, 12, 18. No nos olvidemos que tenemos que llegar a 20. Entonces seguimos con esta flecha que nos indica 4s2. Si contamos los electrones, ahora tenemos 2, 4, 10, 12, 18, 20 electrones, que son los electrones del átomo de calcio. Esta sería la configuración electrónica larga del átomo de calcio. Pero también se puede colocar una forma corta de la configuración del elemento calcio. Si nos acordamos del problema anterior, decimos que todo esto que tenemos aquí, incluido desde el 1s hasta el 3p, era la representación del átomo de argón. Por lo tanto, la representación simplificada del átomo de calcio lo podemos representar como la configuración electrónica del argón, que ya hemos dicho que es AR representado en corchetes, aumentado de lo que nos falte para completar la configuración, es decir, el 4s2. Esta sería la configuración corta del átomo de calcio. Finalmente veamos un tercer ejercicio sobre configuración, y ahora veremos la configuración del estroncio. De la misma manera que hemos hecho en el caso anterior, busquemos el elemento estroncio en la tabla periódica para determinar su número atómico. Si buscamos el elemento estroncio que se encuentra en la segunda columna, acá lo tenemos, el número atómico del estroncio ahora será 38. Por lo tanto, podemos decir que el elemento estroncio, cuyo símbolo es Sr, tiene número atómico Z igual a 38. Esto nos indica a que tenemos que llegar hasta 38 electrones para desarrollar nuestra configuración electrónica. Entonces vamos a trazar las líneas diagonales y comenzaremos. Al igual que en los casos anteriores, comenzamos por acá y tenemos la primera diagonal que nos representa al nivel 1, su nivel S, donde puede haber hasta 2 electrones. Seguimos con segundo nivel, su nivel S, donde también hay 2 electrones. Ahora tendremos 2p6, continuemos con 3s2. Hasta aquí tenemos 2 electrones, no nos olvidemos que tenemos que llegar hasta 38. Entonces continuamos con 3p6, 4s2, continuemos con 3d, donde puede haber hasta 10 electrones, 4p6 y finalmente, última flecha, 5s2. Si contamos los electrones tenemos 2 y 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, que son los electrones del átomo de estroncio. Esta será la configuración más larga del átomo de estroncio. Sin embargo, hay una configuración que es la más corta, y para ello lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que todo lo que tenemos acá, comenzando por el 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, hasta llegar al 4p, lo que tenemos aquí, viene a ser la configuración del átomo de criptón, que es el gas noble más cercano al estroncio. Por lo tanto, la configuración corta del átomo de estroncio sería
la configuración del criptón, cuyo símbolo es KR, colocado dentro de corchetes, aumentado en lo que le falte para terminar en este caso el 5s2. Esta sería la configuración corta del átomo de estroncio. Como conclusión podemos decir que un elemento químico puede tener dos tipos de configuración electrónica: una configuración electrónica larga, que se hace desarrollándolo totalmente en el diagrama de Moller, y la otra configuración corta, donde se puede representar la configuración del átomo buscado como la configuración del gas noble más cercano a él, aumentado en lo que le falte para llegar a su número atómico.